Bien, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos, donde quiera que estén, donde quiera que puedan ver y escuchar esta pequeña meditación. Esta tarde vamos a reflexionar sobre un tema que es el tema de glorificar. Sabe que usted y yo, quienes hemos sido llamados, fuimos llamados para glorificar. O sea, voy a abrir el concepto de esto de la doxo. La doxa o la doxo en el griego es de exaltar, o sea, de magnificar, de exponer, de proclamar, ¿verdad? Las virtudes de Dios, eso es. Entonces, cuando usted en la adoración canta, le exalta, ¿me entiende? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, maravillas de un sol que me alumbra, pero bueno, más maravilloso es tu amor, toda esa cantidad de expresiones, ¿verdad?, que los poetas, el himnólogo, escribe. ¿Para qué? Para exaltar. También el salmista exalta a Dios. Todos tenemos que exaltar. Pero esta tarde yo quisiera compartir, y no estoy ni ponderando ni colocando por debajo esto que ya les he expuesto del concepto, vamos a decir, etimológico de la palabra exaltar. No. Pero hay una parte que quizás no sea del común, del conocimiento común. Y está en Juan 17:4. Este pasaje, el contexto, importante, el contexto que habla es una oración. Juan 17 es una oración que va desde el versículo 1 hasta el 26. Una oración completa que hace Dios, Jesucristo, delante del Padre, en la cual intercede por aquellos que Dios le dio que eran del mundo y que eran de Dios. Entonces, en el comienzo de esta oración, él expone en el versículo 4, ¿tienes ahí? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ok, fíjense esto, ¿no? Aquí no dice que Jesús cantaba. Aquí no dice que Jesús era, qué sé yo, un poeta, no. Aquí Jesús dice que le glorificó porque hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Aquí no está hablando de la obra de la redención, porque aquí el contexto no tiene que ver nada con la redención, porque la redención tenía que pasar por el Calvario, y aquí él todavía no había pasado por el Calvario. Entonces, y aquí también dice que no es una obra que me mandaste a hacer, sino la obra que me mandaste a hacer. Fíjense esto, piensen por un momento lo que les estoy exponiendo, para que de alguna manera pueda Dios alumbrarnos el entendimiento en la exposición y en la recepción del mensaje, en el sentido de que nosotros quizás tenemos el patrón de pensamiento que exaltar es cuando uno canta o cuando uno anuncia las virtudes. Está bien, eso no está mal. Pero quizás se nos pasa por debajo de la mesa pensar que exaltar a Dios es hacer lo que Él nos mandó a hacer. Porque Jesucristo fue quien lo dijo. Yo te he glorificado en la tierra. 1. He acabado la obra que me diste que... Eso fue lo que hice. Por eso te he glorificado. Y por eso Él reclama y dice más adelante, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pensando en esto, ¿quién más que Jesús para mostrar la gloria? O sea, en esencia, dice el escritor Pablo en el Colosense, dice, en esencia, en él habita la plenitud de la deidad. Pero en Juan 14:9 dice Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, yo soy, como dice el escritor a los hebreos, el resplandor de la sustancia de Dios. O en otras palabras, la gracia de Dios
ustedes la conocen a través de mí. El amor de Dios lo conocen a través de mí. El perdón de Dios lo conocen a través de mí. La redención de Dios la conocen a través de mí. La gloria de Dios la conocerán a través de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el instrumento, ¿me entiende? El propiciatorio para que por medio de mí y no de otra persona, solamente por medio de mí, ustedes puedan llegar al conocimiento de Dios, que eso es la vida eterna. Wow. ¿Se dan cuenta? Que no es cuestión de cantar o no es cuestión de mostrar las virtudes, sino de hacer lo que nos mandó a hacer. Y a través de ese hacer lo que nos mandó a hacer, mostrar las virtudes de Dios. Eso es todo. Si nosotros tomamos en cuenta esta parte, glorificar, dije hace un momento, no es solamente alabar. Cuando hacemos lo que Dios nos manda a hacer, cuando hacemos lo que Dios nos manda a hacer, como Dios manda que se haga. Y 3, cuando hacemos lo que Dios manda a hacer, como Dios quiere que se haga, a quien Dios nos refiere que lo hagamos. Fíjense esto. No es cuestión de que yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga cuando yo quiera hacerlo. No es así. O no, yo voy a hacerlo como a mí me parece que debo hacerlo. No, tampoco. Fíjense esto. Jesús dijo así estas palabras en Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No como ustedes digan, sino como yo lo mandé. O sea, hay un patrón ya referencial del cual debemos marcar la huella. ¿Cuál es? La huella de Él. Ahí, sobre eso es que tenemos que pisar. O sea, en otras palabras, si yo quiero glorificar a Dios, tengo que exactamente hacer lo que Él hizo, como Él lo hizo, a quienes Él lo hizo. A los que son de Dios y que Dios los trae a la iglesia. Dice el escritor Pablo a los hermanos que están en Roma, le dice que nosotros fuimos escogidos o predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Fíjense esto, ¿no? Conforme a la imagen del Hijo. Pero el Hijo es conforme a la imagen del Padre. Por eso el Hijo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por eso el escritor de los Hebreos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de la sustancia del Padre. Entonces, la inferencia lógica es que nosotros tenemos que ser y hacer exactamente como el Hijo hizo. Ahora usted se preguntará y dice, wow, la talla nos queda grande. No calzamos esa sandalia, nos queda demasiado grande, pastor. ¿Está bien? A todos nos queda esa talla grande. Pero le voy a decir algo. No hay nada, no hay tarea que Él nos mande a hacer para la cual no nos capacite primero. Todos están capacitados para hacerlo. ¿A usted le parecería lógico que Dios le mandara a hacer algo para lo cual Él no lo haya capacitado primero? Imposible. Y es así. Dios nos capacita primero. Por eso, antes de la gran comisión, antes de mandarlo a hacer algo, Dios primero lo sella con su espíritu y le da su palabra. 2 herramientas fundamentales, necesarias, vitales, esenciales. ¿Me entiende? Que todo hombre o mujer tiene que tener para poder hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuál? Depender del espíritu y depender de la palabra. No hay otra vía, no invente. No hay libros, no hay seminarios, no hay nada de eso. Las 2 herramientas que Dios nos ha dado para hacer lo que nos mandó a hacer son su espíritu y la palabra. Ahora bien, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Es como el capitán de juego, ¿me entiendes? El que está en la arena.
con los jugadores. El que está diciendo las instrucciones es como el que lleva el apuntador. El apuntador en el teatro es el que nadie ve, pero que le va diciendo a los actores cómo deben moverse, o qué deben hacer, o qué le falta. El Espíritu Santo es ese paracletos que se pone al lado para decirle, vamos, no desmayes, vamos, ese que atiza el fuego, o ¿cómo se llama? Motivador, ese coach que va a estar diciéndolo, epa, no te detengas, no, por ahí no te metas, por aquí. Entonces, es el capitán que va a estar ahí con nosotros. Amén. Óigame bien, que como un sello jamás se aparta. Dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo en Juan 16, 13 y 14, dice, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, hablando del Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, cuando dice de lo mío, ¿quién ha escrito la palabra? ¿Quién ha escrito? La verdad. Dice, toda revelación de la palabra y de la verdad de Dios, o sea, que es la palabra, viene dada por el Espíritu. El Espíritu es el que le da entendimiento, ¿me entiendes? Al hombre de Dios, a la mujer de Dios, le da entendimiento. Y es por eso que cuando nosotros leemos en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados o muy felices, ¿verdad? Macario, o sea, dice, sean aquellos que dependen de Dios. Y cuando estamos aquí, tenemos dos elementos para depender de Dios. ¿Cuál? Su espíritu y su palabra, que es como luz en medio de las tinieblas. No hay otra palabra, no hay otra cosa. Creer significa confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, usted quiere glorificar, pero quiere componer una canción. No, está bien, glorifíquelo a través de la canción. Usted quiere glorificar y hablar un salmo. Todas esas cosas son buenas. Pero eso no es lo que Cristo hizo centralmente o fundamentalmente. No es eso. ¿Por qué? Le digo esto. Porque el mandamiento tiene prevalencia sobre cualquier don o talento. ¿Me está oyendo? Si usted quiere glorificar a Dios, no diga que lo va a glorificar solamente por el don del Espíritu o por el talento que Dios le haya dado. Se equivocó. Porque Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, yo te he glorificado porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Si usted quiere glorificar a Dios, entonces mire lo que está en Mateo 5, 6 y 7. Mire los mandamientos. Hemos sacado como 21 mandamientos que hay ahí. Eso tengo que hacerlo. Sí, quiero agradarle. Mateo 28, 18 al 20, dice un mandamiento muy claro. Eso tengo que hacerlo si le he glorificado. Así que, haciendo un resumen de esto que les estoy exponiendo, Él nos da el Espíritu y su palabra como los elementos que nos capacitan para hacer lo que nos mandó a hacer. Y cuando hacemos lo que nos mandó a hacer, como lo mandó a hacer y a quienes lo mandó a hacer, entonces podemos decir, yo te he glorificado en la tierra. Yo no veo otra vía. O sea, no puedo decir que una excluya a la otra, sino los dos se complementan. O sea, los dos están en el paquete. Ah, que no tengo el talento. Bueno, yo no tengo talento para cantar. ¿Me entiendes? Para ser un cantante o algo así, no, pero yo canto. Pero lo que sí tengo es la capacidad de hacer lo que me mandó a hacer. Eso, nadie que tenga el Espíritu puede decir yo no puedo, eso no existe. No existe. Porque Dios es el que capacita para hacer lo que se nos manda a hacer. Así que el Espíritu hace que la palabra transforme nuestro pensamiento limitado y redimensiona el esquema de pensamiento para ahora poder hacer lo que antes considerábamos que no podíamos hacer. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Dice así, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro esquema de pensamiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en un momento dije, la estática no existe en el reino de los cielos. No existe la estática, sino la dinámica. ¿Me entiendes? Así este mundo esté dando vueltas sobre su propio eje constantemente. No existe una estática absoluta. Dos movimientos, rotación y traslación. No hay una estática. No hay una cuestión que se quede quieta. Bueno, es que nosotros, todo nuestro cuerpo está en una dinámica. Si se para, estamos muertos. Bueno, un hombre de Dios no puede ser estático. Tiene que ser dinámico. El pueblo de Dios, dice Dios allá en el Antiguo Testamento, dice, no habrá estéril en mi pueblo. Mira esto, no hay hombre o mujer de Dios que no lleve fruto. No hay, no existe. Todo hombre y mujer de Dios tiene que llevar fruto para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y seáis así mis discípulos. Amén. No puede haber hombre o mujer sin fruto. Así que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son los instrumentos que Dios ha dado para enseñarnos que nosotros realmente estamos glorificando a Dios aquí en la tierra. Dice la palabra ya en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu tiene la función de guiar, tiene la función de mostrar o de revelar. Como dice Mateo 29-27. Tiene esa función, eso lo hace el Espíritu. Por eso es que ahora entendemos cosas que antes no entendíamos. El punto que yo estoy tratando de exponerle es, ¿usted quiere glorificar a Dios? Bueno, entonces determine que voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Eso es todo. No invente. Si tengo que amar a ese vecino que me hace la vida cuadrito, como dice uno, bueno, tengo que hacer algo para llevarle algo que muestre que estoy construyendo un puente entre esa persona o entre esa familia y mi familia. Ah, que me va a costar, no importa lo que cueste. Ah, que me lo va a poner por la cabeza lo que le voy a llevar, no importa que me la ponga con la cabeza. Después voy a llevarle algo mejor o algo que le guste, pero yo tengo que ser un constructor de puente. Porque Cristo es un constructor de puente. Él mismo es el puente, ¿me entiendes? Entre el hombre pecador y la santidad de Dios. Él ha sido el puente. Nadie viene al Padre sino a través del puente. A través de mí. Porque yo soy el camino. No hay manera de llegar al Padre. Así que Jesucristo es nuestro modelo. Nadie, óigame bien, permítame ser de esta manera tajante. Nadie puede glorificar a Dios haciendo a su parecer lo que cree que está bien. Así está equivocado. Aquí se nos fue dado un guión. Aquí no hay otra revelación más que la palabra misma. Y la palabra nos dice cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo para que Dios le agrade. Punto. No invente. Él en la segunda parte dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Terminé. Pablo también lo señaló y dijo allá en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado las carreras. Terminé. Uno tiene que entender que llega un momento en que ya hice lo que tenía que hacer. Pablo ya sabía que iba a ser sacrificado, que iba a ser decapitado, que iba a morir. Y dice, bueno, ya mi partida está cerca, pero yo he hecho lo que Dios me mandó a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo dice estas palabras, dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, si ese modelo lo vemos como alto, demasiado alto, esa sandalia demasiado grande para mí. Entonces, pero veamos la de Pablo, que era un pecador y era un contrario, un enemigo de la cruz. Pero la gracia de Dios lo alcanzó y se convirtió entonces el mejor aliado que tenía Dios para las misiones. Era Pablo. 14 epístolas que escribió Pablo
del Nuevo Testamento. Y Pablo enseñó estas palabras: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y finalmente, ¿cómo dio él, cómo dice, he acabado la obra? ¿Cuál obra era? ¿En qué consiste la obra? Si usted no divorcia el texto del contexto, se da cuenta que el contexto está hablando del discipulado. Todo el capítulo. Es más, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17, todos esos capítulos, ¿con quién habla Jesús? Con los discípulos. Habla todo lo que habla el capítulo 15, habla todo el 14, 15, 16 y termina diciendo el 17 con la oración. ¿Y después de eso qué? Viene la cruz. Entonces no estamos desacertados, estamos en lo cierto de que el contexto es la obediencia al discipulado. He dado a conocer tu nombre, eso es, en eso consiste. En nosotros poder transmitir con nuestra vida el nombre de Dios, o sea, el carácter y la esencia de Dios que ha transformado nuestro esquema de pensamiento, de esa manera poder transmitírselo a otros. Entonces, cuando hacemos eso, uno puede decir: Padre, yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese. A nosotros nos falta mucho todavía por hacer. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que pesa en mi corazón es ver tantas iglesias con tanta gente yendo a un servicio de adoración, un servicio de exaltación, pero omitiendo, ignorando o sin conciencia de que nosotros seremos juzgados o confrontados con la palabra. El Jesucristo dijo así: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. La palabra que yo os hablo, ojo, ella os juzgará en el tiempo postrero. O sea, si hicimos o no lo que nos mandó a hacer, sobre eso seremos juzgados. Hebreos 5:8 dice así claramente: y habiendo sido hijo, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser salvador, vino a ser poseedor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Él es el dador de la eterna salvación, pero ¿a quiénes? A todos los que le obedecen. O sea, a los que acatan sus órdenes. Usted quiere glorificar a Dios, mire la palabra. Autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Por eso yo decía en estos días: alégrese, iglesia, porque todavía no nos han llamado a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo lo dice con toda claridad: porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que permita a Dios que esta palabra de alguna manera pueda hacerle reflexionar y cambiar en su pensamiento. Dice: ¿le he glorificado a Dios hasta el día de hoy? ¿Puedo decir en mi oración: Padre, yo te he glorificado hasta el día de hoy? Porque, ¿sabe qué? Los que pueden atestiguar a nuestro favor cuando oramos son nuestras obras, para que ellas sean las que hablen. Jesús les dijo a su obra: ¿cuál fue su obra? Los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Saltó Pedro y dijo al final: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras quedaron para Pedro refrendadas para toda la vida, porque él había tenido la revelación, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dicen nuestras obras alrededor, que están alrededor de nosotros? Porque los discípulos de uno tienen que hablar de uno y decir realmente quién es uno. Porque ¿a quién más uno le ha dedicado tiempo y le ha dedicado a transferir su modelo de vida?
¿Quiénes están copiándole a uno hasta la tilde y la coma que uno dice? Los discípulos, los que están cercanos. Así que si no hay discípulos, hay problemas. Yo no voy a tocar esa parte. Yo voy a decir, hay bendición cuando hay obediencia. Hay galardón cuando hay obediencia. ¿Me entiendes? Hay corona, como dijo Pablo, me está reservada la corona de vida cuando hay obediencia. Cuando podemos decir, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. He transmitido o he anunciado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vaya pues la palabra de Dios a hacerles pensar por un momento y a evaluar, a hacerse una evaluación propia, decir, hasta dónde yo he realmente glorificado a Dios con mi vida. Puedo ser un buen predicador, puedo ser un buen cantante, puedo ser un buen misionero, puedo hacer muchas cosas. Pero el asunto es que si estoy haciendo esto que me mandó, las órdenes no son para cumplir unas sí y otras no, no, para cumplirlas todas. Todas son de estricto cumplimiento. No todos tenemos talento, o todos los talentos, o no todos tenemos todos los dones, pero sí todos tenemos que obedecer a todas las órdenes. Que el Señor les bendiga y les guarde.